Antes que hablar de la sal, rito, mito y superstición, prometí a una colega de Tucumán que iba a mostrar este folleto. Me pidió por favor que lo traiga y está a disposición de ustedes porque ella es una persona muy inquieta y está proponiéndose crear un museo de sefaradí en Tucumán. Ella se llama Noemí Brugis de Stern y en el folleto podrán ustedes apreciar los objetos que pudimos reunir en la última oportunidad que se hizo una exposición en Tucumán. Y pide colaboración, la donación de objetos textiles, documentos, fotos, papeles de inmigración con fotocopias, por supuesto, de abuelos, o lo que se pueda aportar para la creación del primer museo sefardí de Argentina. Ese es el pedido que hacemos yo en nombre de Noemí Brugis, una gran amiga y amiga de muchos de ustedes que la conocen y saben el empeño que ella pone cuando se propone algo. Bueno, ahora me voy a referir a un tema que no tiene nada que ver con lo anterior, casi diría yo que es un poco frívolo. La sal. La presente ponencia se centra en el análisis y rastreo de un elemento fundamental en la vida de los hombres ya desde épocas remotas, que es la sal. La búsqueda se refiere tanto al valor sagrado ritual en el Antiguo Testamento, al carácter purificador sanador, a las creencias, dichos, refranes que perviven desde la antigüedad como mitos y supersticiones vigentes hasta nuestros días, tanto en la tradición judeo-sefaradí como en otras culturas vernáculas. En realidad yo dije, bueno, voy a trabajar sobre la sal, porque en otras ponencias me refería al pan. Y ingenuamente creí que era algo muy liviano, pero me encontré con ciertas dificultades que tuve que investigar. Diría que el rito es un acto o serie de actos formales o convencionales de carácter mágico o religioso. Desde épocas muy arcaicas existieron entre los pueblos del mundo diversos tipos de rituales, tanto mágicos como religiosos, que dan cabida al ritual. Y sirve para explicar o decir algo. Todo gesto, aunque sea insignificante, implica la comunicación de algo. En una sociedad, la forma de comportarse prescripta por costumbre, según ley, norma o reglamento, tendrán en común un aspecto técnico y un aspecto estético. Es decir, el hacer algo es el aspecto técnico porque modifica el estado físico del mundo. Es un acto racional. Y lo que se quiere significar o cómo se hace, ya sea mediante palabras, gesticulaciones, articulaciones de los brazos, etc., es el aspecto comunicativo y estético del ritual, que dice algo sobre lo que yo creo y trasciende lo racional y lo ubica en un plano espiritual. Para comprender el significado de la palabra rito y ritual, se necesita además saber desde dónde se la está usando, qué formación cultural y qué prejuicios aplica el que las emplea. En cuanto al mito, suele ser una racionalización o un intento de explicación mediante alegorías de los fenómenos de la naturaleza. Tal explicación provoca un alivio ante una incertidumbre, aun cuando los seres míticos o mitizados cobren características algunas veces maléficas. En tal caso, los seres míticos con características maléficas señalan ciertos límites o ciertos órdenes culturales y naturales que conviene respetar. Por ejemplo, dice, no vayas con el pie izquierdo, anda con el derecho porque te puede ir mal. Tal explicación provoca un alivio ante una incertidumbre. En cada región del país existen mitos a cuyos ídolos o dioses les rinden culto y son venerados por los pueblos originarios, propios, por ejemplo, del altiplano, de la cultura quechua o aymara, como la Pachamama, el Equeco, el Yastay o Coquena, el Supay, el Pujay.
el pombero, que es del litoral guaranítico, así como el gualicho, pero este también pertenece a la etnia mapuche, tehuelche, pampa y raquel. La palabra mito proviene del griego mythos y significa relato, historia, cuento o narración que se refiere a acontecimientos y acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza. Es de tradición oral y se aplica especialmente a los relatos de acontecimientos prodigiosos cuyos protagonistas son dioses, semidioses o héroes, seres sobrenaturales monstruosos, extraordinarios o fantásticos con los que se busca dar una explicación a un hecho o fenómeno. Esencialmente relata cómo se llegó a una determinada situación, porque el hombre es mortal, por ejemplo. El mito también remite a una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Cada pueblo, civilización, etcétera, tiene mitos que narran cómo fue su fundación o sus orígenes. Eso explica que haya diversos tipos de mitos y que también existan mitos actuales de muy diversas características. Por ejemplo, en el mundo deportivo, en el ámbito artístico, suelen aparecer figuras que con el tiempo adoptan carácter mítico. Pensemos en Gardel, en Maradona, etc. Y hasta en la vida diaria, por ejemplo, el mito de la pureza, publicidad que compite en detectar el efecto que produce un producto, quita las manchas, da blancura, limpia mejor a todo tipo de objetos y de espacios. La palabra superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, opinan algunos críticos. Proviene del latín superestare, que significa permanecer sobre. En sentido figurado sería ser testigo o sobrevivir. Un modo de perpetuarse, de trascender mediante rituales diarios con la esperanza de no ver morir a la propia descendencia. En la antigua Roma, por ejemplo, los adivinos o superstitiosos eran respetados, a menos que sus acciones dieran muestras superfluas y desordenadas de religiosidad, entendiendo religio, del latín relegere o reagrupar o ordenar, que es opuesto a las rígidas normas romanas. Por ejemplo, sacrificar todos los días era exageración, un defecto de religiosidad. Esta relación entre superstición y religión fue evolucionando con el tiempo. Con el cristianismo, la palabra religio mutó su etimología y se le asignó su procedencia del latín religare, cuyo significado es volver a unir. A partir de esta interpretación, según el sentido mesiánico y salvífico del cristianismo, se lo consideró una religión que anunciaba una nueva alianza entre la divinidad y el ser humano. A su vez, cambió el significado de la palabra superstición, equivalente a idolatría y culto equivocado, una divinización pagana a los muertos o un falso culto a los antepasados. Hay diferentes enfoques e interpretaciones. Las supersticiones se vinculan con las creencias, que atribuyen una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y relaciones como las religiones. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta definición del concepto, tampoco serían para constituir supersticiones. Desde la psicología se dice que las personas creen en las supersticiones por necesidad de control y seguridad. El hombre busca explicación para cada hecho y establece relación de causa y efecto entre el comportamiento y el resultado obtenido. Las supersticiones aportan el beneficio psicológico de control sobre las situaciones en las que aparentemente no lo tenemos. Es un mecanismo de defensa para afrontar situaciones de malestar
y predisponernos positivamente para lograr un objeto. Si la superstición es muy frecuente, puede llegar a ser de carácter patológico y causar más malestar que control y tranquilidad. Puede también servir como una forma de pensamiento positivo para aumentar el rendimiento y provocar una actitud positiva. Las supersticiones suelen estar basadas en tradiciones populares, normalmente asociadas en el pensamiento mágico. Según Hood, instar a las personas a abandonar su sistema de creencias no tiene éxito, porque ese componente actúa a un nivel tan fundamental que ninguna cantidad de pruebas racionales puede erradicarlos, de igual modo que no podemos erradicar un instinto. Los supersticiosos piensan que ciertas acciones voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal, a lo cual se le llama efecto apotropaico. Por ejemplo, tocar madera, decir salud si alguien estornuda, cruzar los dedos, si es católico se santiguará, etc. Estos actos pueden ser percibidos con una funcionalidad curativa. La comunidad científica, a su vez, llama pseudociencia a disciplinas tales como adivinación, astrología, cartomancia, curanderismo, espiritismo, feng shui, geomancia, magia, precognición, quiromancia, tarot, reiki, etc. En cuanto a la alquimia, no es algo menor, pues dio paso a la ciencia química. La sal es una sustancia mineral blanca, cristalina, de sabor característico, muy soluble en agua y que se emplea para sazonar los manjares y conservar las carnes faenadas. Se halla como sal gema extraída de las minas o sal marina que se obtiene por evaporación del agua de mar. Es un compuesto de sodio y cloro. Sabemos del valor que desde muy antiguo y diferentes culturas se le atribuyó a este mineral tan necesario para la vida y hemos recopilado pacientemente usos, creencias, supersticiones, expresiones, dichos, proverbios y refranes de diversas procedencias que incluyen la sal. Hay, por supuesto, muchísimas características de lo que se refiere a la sal. Es preservador, es purificador, es sanador, que además de conservar y preservar los alimentos, es un potente purificador y se lo emplea para sanar heridas expuestas. ¿Quién no conoce la frase echar sal en la herida? Totalmente, sin duda, es muy doloroso, pero efectivo. Y se usa como condimento también en la cocción de los alimentos. Ya en tiempos remotos se lo denominaba oro blanco. La sal funcionó como moneda de cambio, trueque y pago por servicios. De ahí la palabra salario. Los romanos pagaban a sus legionarios y esclavos un salario que le denominaban salarium argentum acorde a su desempeño. Con esta paga hacían trueque a cambio de otros productos. Por eso, si se caía accidentalmente la sal, se interpretaba como un mal presagio. Ya se supone que desde el año 3500 en los pueblos sumerios había esta superstición. Se registra como la sal como algo incorruptible y se lo vincula al pacto de amistad. Si se derramaba podía peligrar esa amistad. De ahí el refrán que dice, no hay bien probada amistad sin haber comido con ella una fanega de sal. Muchas de estas creencias supersticiosas persisten a través del tiempo. Hay quienes le atribuyen también un valor esotérico, porque si se toma una pizca de sal y se la arroja por encima del hombro izquierdo, si ha caído sal en la mesa, es para evitar el mal. Casi todas nuestras madres hacían eso y uno preguntaba, mamá, ¿por qué? Menos averigua Dios y perdona. Algunos repiten esto, no una vez, sino 3 veces. Al consultar, finalmente, ya grande, dijeron que se echa la sal en los ojos del maléfico para alejarlo, o bien porque así se ahuyenta los malos espíritus que suelen andar rondando a las personas. Los espíritus malignos aborrecen la sal.
En algunos relatos del folclore santiagueño se cuenta que para los aquelarres de los viernes, reunión de brujas, y para el encuentro en la cueva de la Salamanca, se prepara comida sin ponerle absolutamente nada de sal. Tal el sentido del refrán que dice, manjar sin sal, al diablo se lo puedes dar. La sal se usa también para repeler las malas energías y exorcizar los malos presagios. La sal se añade también al incienso para avivar y aumentar el efecto benéfico y purificador del mismo. En cuanto a las visitas indeseadas, las que traen malas intenciones, se las aleja para que no regresen más si echamos sal detrás de la puerta de la casa y colocamos una escoba. Por otra parte, muchas personas coinciden en que la sal aumenta la concentración y protege contra la envidia y la mirada mala. Por eso, cuando hay alguna situación difícil que enfrentar, es importante llevar en el bolsillo, a modo de talismán o amuleto, una bolsita con sal. Entre los sefardíes, las abuelas acostumbran preparar especialmente esas bolsitas de tela cosida a mano o quemeá, para sus hijas, nietas y recién nacidos, poniéndoles adentro diferentes elementos de un valor simbólico, 5 clavitos de olor, un diente de ayo, piedritas de alumbre, un botón rojo, ollitas de ruda, una monedica de 5. Hasta el día de hoy la quemeá tiene vigencia. Las usan mujeres y jóvenes sefardíes prendidas en su corpiño o en la ropa interior del bebé, no expuestas a miradas ajenas. Por otra parte, es sabido que entre los sefardíes las mujeres ancianas, algunas abuelas, saben curar el mal de la holladura o el ainará y otros males físicos e espirituales mediante ritos y prácticas de la sal. La mujer pronuncia el precante, salmodia o conjuro en voz muy baja, que suele ser invocaciones y rezos, segulot. Unas veces la sal se mezcla con aceite y otras se toma un puñadico de sal en la palma de la mano y se la agita sobre la cara y la cabeza del enfermo mientras pronuncia el precante. Luego arroja esa sal al agua para que juntamente con la sal se vaya el mal o la dolencia al dip de la mar, al fondo de la mar. La precantadora recita sus conjuros en un murmullo tal que difícilmente se podía entender lo que decían. Y cuando sus familiares próximos le pedían que digan qué era lo que recitaba, ella respondía que tenían que robarle los verbos, tenían que robarle las palabras. Por tradición, las abuelas escogían a una sola persona, una nieta, por ejemplo, a la que le transmitían el poder sanador de la palabra mediante alguna segulá. Como veo que el tiempo me está ajusticiando, voy a decir entonces que yo hice un recorrido por los distintos pasajes del Pentateuco, recogiendo la sal en la Biblia, y son numerosas las citas que ahí podríamos recoger. También lo encontré en otros de nuestros importantes figuras de la Biblia, en los jueces, en Reyes, en Crónica, en Ezequiel, en Jeremías. Es interesante cuando en Jeremías 16:4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Aquí, en forma alegórica, se relata el nacimiento de una criatura de sexo femenino que resulta ser el nacimiento de la ciudad de Jerusalén, que fuera arrojada al mundo sin misericordia. Pero Jehová se compadece de la criatura, la cuida, la engrandece, se enamora y la hace su esposa. De este pasaje recogemos la práctica o antiguo ritual que consistía en frotar con sal a un recién nacido como muestra de que ese niño sería criado para llevar una vida de honestidad e integridad. Como tengo muy poco tiempo, voy a hacer al final la lectura de un poema muy brevecito de una poetisa, de Clarisse Nikoyski, que nació en Francia, hija de padre sefardí, y ese poema dice, quédate con mí, querido, yo te daré de comer,
Mi hambre no se capa con sal. Yo te daré de beber. Mi sed no se amata con agua. Quédate conmigo. Te daré el calor del espanto. La tengo en mi mano temblando. Y finalmente un cuenticico en judeo-español donde también es relevante la presencia de la sal. Pido disculpas a mi amiga Graciela por la pronunciación del judeo-español. Al tiempo de la Inquisición española, un judío que los papases habían convencido con las buenas y con las negras a bautizarse y estaba sentado a la mesa comiendo en viernes, en mediodía, cuando entra el papaz que estaba haciendo giro de inspección. En efecto, los papaces usaban ir a controlar si los judíos convertidos se comportaban según la regla de la nueva religión cristiana. Dunque el papaz entró y ¿cuál hubieron sus ojos? El judío, que ya no era más judío, estaba sentado en la mesa enfrente de un buen pollo asado. «¿Ma cómo?», le dijo el papaz. «¿Estás comiendo carne hoy? El día de viernes, ¿no sabes qué es defendido?» «Esto no es carne, es pescado». «¿Cómo?», le respondió el papaz. «Muy simplemente. Le eché arriba un poco de sal, hice-la de 4 o 3 veces y le dije, eres carne, te hiciste pescado, eras carne, te hiciste pescado, eras carne, te hiciste pescado. Y ahora es pescado, propio como me hiciste a mí cristiano, embaptizándome con unas cuantas gotas de agua salada». Gracias.